Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y vamos a hablar hoy de insumos agropecuarios, insumos para la siembra. Se viene el trigo ahora mismo, pero fundamentalmente venimos de un diciembre muy complicado con empresas del sector con muchos problemas de pago. Ya saben ustedes, los Globo, Red Surcos, otras un poquito más chicas. Entonces, queremos ver ya en marzo qué pasó durante el verano, cómo está hoy el sector, y ahí sí, después nos vamos a meter un poquito en los condimentos internacionales y la perspectiva del año agrícola. Para eso nos acompaña Diego Napolitano, él es presidente de Sedasaba, la Cámara Proveedora de Insumos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? Gracias. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿pasó la tormenta de diciembre y enero o sigue complicada? Me refiero a la tormenta de ruido en los negocios, ¿no? A ver, te diría que pasó. En principio, lo que ha pasado con estas empresas que mencionás, agreguemos Agrofina, que en realidad está dentro del paraguas de los Globos, esto hizo ruido en el mercado. Claramente, en muchas ocasiones hemos charlado el tema de efecto contagio, que esto podría llegar a provocar en otras empresas. Parece que en principio no. Y después el daño colateral, que yo creo que en el tema del daño colateral, de la caída de estas tres empresas, es lo que puede llegar a ver y se puede llegar a notar. ¿Cuándo? Y tenemos que esperar a mayo, porque muchos cheques fueron entregados a mayo. Claro. Entonces ahí no sabemos muy bien, no sabemos medirlo, no tenés una forma muy directa de ir al detalle. ¿Hasta dónde llega esa coletazo? Ese daño colateral, digamos. Ese daño colateral. ¿Solamente para los productores, aquellos que le entregaron granos y no recibieron, o los proveedores de esas empresas, y ahí ya involucran en parte a ustedes, ¿no? Aunque son pares? Bueno, se ha visto, ¿no es cierto?, varios proveedores afectados por estas empresas. Estas empresas eran muy grandes también. Cuando uno hablaba de los Globos, era palabra santa. Entonces, eso también puede provocar que empresas, sabiendo o no sabiendo, porque te repito, esto es a mayo, digamos. Digo a mayo porque usualmente se negocia así, se comercializa así en nuestro sector. Pagos a mayo, donde se han entregado valores, los levantarán, no los levantarán, cómo seguirá. Bueno, hay un montón de interrogantes que está por saberse, que está por saberse, claro está. Ahora, en su momento hablamos, los periodistas, digo, cuando empezamos a charlar con el sector, nos decían, más allá de los manejos que haya tenido cada una de las empresas, no nos queremos meter en este momento en eso, digamos, son cosas que tendrá que resolver cada una de las empresas, había un problema de fondo de negocio. ¿Cómo está hoy el negocio? Bueno, sin meternos, como vos decís, si hubo o no mala praxis, porque eso ya lo dirá, eso no lo sabemos. No tengo problema en decir que hubo mala praxis. Lo que pero me parece más interesante el otro debate. Es muy interesante lo que marcás, porque lo otro sí le puede pegar a toda la cadena. Digamos, claro, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso. Y claro está, el negocio cambió mucho. Si vos nos sentábamos hace 2 años acá y hablábamos de cuánto era el mercado, estabas hablando, voy a hacer números redondos, como para que se entienda, unos 4.000 millones de dólares, y hoy está en 2.300 millones de dólares. Entonces, algo cambió y la estructura sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo vas a mantener una estructura con 4.000 palos cuando ahora está en 2.300? Ahí ya tenés un problema. En el último año, cualquier facturación de cualquier distribuidor, no te digo solamente de la provincia de Buenos Aires, que es a lo que nosotros representamos, sino a nivel país, como mínimo tenemos que hablar que bajó su facturación medida en dólares, como lo medimos nosotros, en un 35%. Digamos, quiero saber yo cómo uno puede encarar un año sabiendo que tenés que, hago siempre ese mismo chiste, digamos, es como que me agarren y me piden que agarremos todos los campos de Argentina y lo estiremos un 35-40% para que eso absorba la cantidad que tenemos que vender nosotros. El mercado ha sufrido ese impacto. ¿Sí? Otro de los temas que se planteaba todo el tiempo es stocks sobrevaluados, es decir, haber comprado con la expectativa de una devaluación que finalmente no llegó. ¿Eso hasta dónde influyó? Bueno, cuando uno habla... Viste que cuando uno utiliza palabras, ese sobrevaluado parece que era adrede o que se ganó esa plata pues estaba todo sobrevaluado, ¿no es cierto? La insumera o el chino, que es el último, ¿no es cierto? O el primer eslabón de compra de producto. No es que estaba sobrevaluado, eran los precios de mercado en ese momento. Lo que sí te puedo decir
que lo que estuvo, ahora con el diario del lunes es facilísimo, pero lo que estuvo mal o no fue una estrategia correcta en sobrecomprarme. Entonces, los pesos quemaban, nos teníamos que sacar los pesos de encima de cualquier forma. Entonces, hoy tenés productores que tienen 2 campañas compradas. Claro. Bien, 2 campañas compradas. Está bien, vos me decís, sacó pesos de encima, pero eran dólares en ese momento. No importa a cuánto valía el peso. Y tenés una soja, digo soja porque digamos es un poco la vedette siempre, en los niveles de precio que está. Por eso la insistencia del sector en las DEX, es por eso, digamos, los números no cierran. Y además el sector ha sufrido la inflación que nos rodea. ¿Bien? Entonces estás hablando, no pasa, bueno, la inflación que sufrimos en particular, pero después tenés inflación en fletes, en costos de servicio, etc. Ahí, claro, perdóname que te haya interrumpido, pero claro, las empresas que han tenido problemas sufrieron eso. Y sin mencionar que recordemos, a veces parezco un disco rayado, pero el 13 de diciembre de 2023 dijeron las deudas de ahí para atrás, BOPREAL. De acá para adelante, bueno, a 30, 60 y se va regularizando. Todo eso se cumplió. Y se cumplió también que no podés pagar lo de ahí para atrás. Y eso también fue un peso para esas empresas. ¿Sí? Habrá sido un peso muy grande, porque además hay que recordarle... Esos BOPREAL que les dieron, que tampoco los agarraron todas. Que no los agarraron todos. Pero los que los agarraron, si necesitaban los dólares, tuvieron que salir a venderlos y en un principio se castigaban bastante, ¿no? Ahí perdiste, claro. Seamos buenos, perdiste un 30%, y eso no te alcanzaba. ¿Y qué pasa? Es como que se juntó todo, porque además vos recomprabas mercadería, la comprabas más barata, pero... Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien burdo. Si antes un contenedor de Cletodin te dejaba $20.000, vos lo ibas a comprar de nuevo y te salía $15.000. Pero vos debías los $20.000 todavía. Entonces, por más que quemases los $15.000, no llegabas a cubrir la deuda original. Se dio todo realmente en un tiempo muy corto. Pensamos en el futuro, nos quedan 3 minutitos. Sí. ¿Cómo ves este año que arranca? En materia de precios, ¿qué tiene que tener en cuenta el productor? El productor que no está sobreestoqueado y sí tiene que salir a comprar insumos. Lo que están teniendo en cuenta ahora, te puedo decir, o lo que ellos nos transmiten, es que van a esperar hasta el último segundo para hacer la compra. Hoy tenés un mercado con un stock relativamente normal. Puntualmente estaríamos más cómodos si hubiera más fósforo, pero ya es un pequeño detalle. Pero eso va a estar signado a este mercado. Por llegar hasta el último instante. Entonces lo que vas a tener, sí, creo yo, es un desafío de logística. ¿Bien? Porque vos, una cosa es, yo le pedí a una insumera 5 pallets de un producto para tener stock, para tener ese pulmón, como quien le dice, y ahora le pido 250 litros. ¿Cómo? Y si tengo un productor que me pidió 240 y quiero tener 10 por las dudas. Y antes yo te podía pedir tener 2000 por las dudas. Claro. Eso te va a llevar a una logística muy compleja, ¿bien? Pero bueno, va a quedar en eso, ¿bien? En la logística compleja, en el desafío que vamos a tener por delante, pero no creo, en principio, que haya faltante de producto. Se va a tener que acomodar el productor a esa nueva realidad, de decir, por ahí en el momento que lo pida, no lo tengas cuando lo necesite. Bueno, son cosas que se van a ir balanceando. Yo creo que vas un poco a esa previsión. Te estás teniendo cierta previsión en la inflación, estás teniendo un montón de previsión, o por lo menos algo de normalidad. Bueno, el productor, como nosotros mismos, como el distribuidor y la insumera, trataremos de ir acomodándonos. Yo creo que, y perdonad, te voy a quitar medio segundo, sí. El factor fundamental es la parte financiera. Ahí va a estar el tema. Te iba a preguntar cómo están los bancos o los mecanismos de financiamiento que usan ustedes con los productores, cómo están trabajando. Bueno, te voy a contar, por ejemplo, una charla que tuve con un banco en la Expo Agro, que lo hemos visto, y entonces yo le decía acá... Una guerra tremenda. Tremendo. Dejémoslo aparte, ya vamos a hablar con alguien, pero se lanzaron unas tasas, después se corrigieron, un descontrol. Sí, había bancos que no sabían, y el banco te decían, ¿cómo puede ser que lleguen a eso? ¿Viste? Era como todo un mundo, pero en una charla muy amena que tuve con uno de los bancos, yo le decía, lo que pasa es que acá nosotros, como siempre, bien argentinos, mezclamos todo. Entonces vos vas a un país normal y en realidad, ¿quién financia? El banco. No financia ni el distribuidor ni la insumera. Y le digo, ustedes tienen que volver a eso.
o tendrían que hacer eso, dedicarse a lo que saben, financiar. Mientras no lo hagan, la insumera es la que va a tratar dentro de sus posibilidades de financiar al distribuidor y al productor. Y eso tiene un límite. ¿Bien? Eso es lo que está pasando. Hoy financiarse sigue siendo caro, por más que hubo guerra de tasas, pero sigue siendo caro. Lo último, Sí. cortito, ¿qué está pasando a nivel internacional? Me contabas algo de los fletes. Bueno, los fletes hoy están, creo que nosotros tuvimos una charla el año pasado, en junio me acuerdo, estaban en $5.000. Sí, y era complicadísimo. Y era complicadísimo. Hoy bajaron, están entre $2.300, $2.500. La baja es fuerte, es notoria. Hay una superproducción en China. En cualquier de los productos que vos elijas, hay superproducción. No importa cuál elijas. Eso está claro. El mundo cambió y eso debemos tener que tomar nota de eso, ¿sí? Pero lo que está sufriendo es... ¿Qué va a pasar? O por lo menos el interrogante de aquí para adelante es, con las trabas que ponga el gobierno de Trump, ese producto que no se vuelca al mercado americano, ¿se volcará al mercado argentino? Digo, al mercado mundial. A nosotros nos interesa el nuestro. ¿Qué pasará? Ese es el gran interrogante de aquí para adelante. Bueno, para seguirlo de cerca, pero si siempre se abarata la logística, puede significar baja de costos. Tal vez por todo lo que hablamos al principio no se termine viendo en esta campaña, pero siempre que haya una tendencia a la baja es interesante. Es interesante, sí. Además, la idea me parece, cuando vos tenés un país estable, es ser eficiente. Es lo único que te resta por hacer. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a vos por la invitación, Marco. Seguimos con más Mercado por Expertos.